Bueno, hoy estamos por fuera de Meraki, estamos en el parque natural que queda al frente de la casa Coworking y hoy vamos a hablar de un tema muy potente, poco conocido a nivel empresarial, a nivel personal. Y hoy estoy con Eudiana precisamente para que hablemos de todas las herramientas que tenemos a nivel empresarial, a nivel grupal y a nivel personal para dar solución a cualquier tipo de problema, cualquier reto de vida o incluso ir un poquito hasta más allá y tratar problemas, ahorita miramos si de pronto el concepto sí puede ser un problema, pero tratar cualquier tema de psicología en alguna persona. Entonces, Eu, preséntate. Bueno, mi nombre es Eudiana Mira, yo soy psicóloga, experta en neurodesarrollo, neuroeducación, currículum flexible, trabajo desde terapias holísticas integrando la terapia Reiki y me uno a, la idea de crear una metodología con la cual podamos interactuar de una manera diferente y hacer crecer el ser a través de la metodología Lego. Entonces, ¿qué pasa? Hay una metodología que se llama Lego Serious Play o en español jugar serio. Esta metodología es una metodología creada por la empresa Lego, las fichas que todo el mundo conoce de toda la vida, que en algún momento y en algunos años también se conoció mucho como la marca Stralandia, ¿cierto? O Armatodo, que acá ven un modelo de Lego específicamente. Esta metodología se creó para la resolución de conflictos, generación de ideas y en general poner a prueba un equipo de trabajo para que se comuniquen mejor, trabajen en equipo y que todas las conexiones neuronales que hay entre las manos, entre lo que hacemos con las manos y el cerebro, se despierten y arrojen mucha información. Es difícil de entender simplemente como con el significado de la metodología. ¿Cuáles son las bases fundamentales de una metodología Lego Serious Play? La primera y la más importante es una metodología basada en reuniones 100-100. ¿Qué significa reuniones 100-100? Una reunión o una sesión de trabajo donde el 100% de las personas tomen el 100% de las decisiones. Normalmente en las reuniones familiares, en las reuniones simplemente hasta de amigos o en las reuniones empresariales, el 80% de las personas, perdón, el 20% de las personas toman el 80% de las decisiones de esa reunión. Ese 80% que no toma las decisiones hace parte de un comité de aplausos diciendo sí a todo, no se interesa por opinar, no es escuchado ni tenido en cuenta para esas reuniones y objetivo de ese proyecto. Y solamente el 20%, con todos los sesgos, con todas las limitaciones que tiene ese equipo, ese 20% toma las decisiones de todos. Lego Serious Play se basa en una metodología donde cada participante del grupo va a intervenir, va a ser escuchado, va a ser tenido en cuenta y va a tomar la decisión del objetivo de esa reunión. Eso es supremamente importante entenderlo y es porque hoy a nivel empresarial se ve mucho donde los equipos de trabajo tienen muchos sesgos y para cualquier proyecto, cualquier objetivo no se han tenido en cuenta y el resultado final no es igual a la planeación. Esa es una base supremamente importante. La otra base es despertar ese niño interior y hacer esa conexión nuevamente con el crear con las manos, que se traduce o se hace la similitud con un artesano, un pintor, un músico, que a través de sus manos va creando cosas, va imaginando y va proyectando su mente. Ahorita nos vas a hablar de las herramientas proyectivas, que el Lego Serious Play es una herramienta proyectiva, y lo va a traducir todo con sus manos. Esa información que las personas dan cuando hacen algo con las manos es supremamente importante y valioso para tomar decisiones y para arrojar información importante en la toma de decisiones de los equipos de trabajo. Entonces, explícanos, Edu, ¿cómo ves este tipo de herramientas de Lego y no solamente Lego, sino de gamificación? Puede ser simplemente jugar con stick notes, jugar con billetes falsos, ¿sí? Jugar con construir figuras, dibujar y algunas otras herramientas que se hagan con las manos como una herramienta proyectiva. Okay. Bueno, en esa parte del Lego lo veo como una herramienta proyectiva porque realmente tú construyes con el Lego algo que surge de tu inconsciente o de tu ser,
¿cierto? Como le decías ahora, ese niño interior nos conecta con ese inconsciente y nos lleva como a esa parte en la que cada uno como seres humanos tenemos que conectar con lo que realmente pensamos, sentimos y creemos, ¿sí? Entonces, trabajar desde la psicología, sea individual, de familia, de pareja, empresarial, con herramientas proyectivas nos permite ver realmente no solamente a las personas que van, digámoslo de alguna manera, como a interpretar ese proceso que se hizo con el ego, sino también para nosotros mismos. A veces para nosotros es difícil reconocerlos, entendernos y aceptarnos, ¿cierto? Y muchas veces nos dejamos llevar como por la sociedad. Entonces, como lo que decías ahorita, entonces si mis compañeros, que son los más pilos, los que están más cerca del jefe, dicen que vamos a tomar la decisión B, entonces yo finalmente digo que la decisión B, ¿cierto? Cuando en mi ser yo quería la A o la C, ¿sí? Entonces eso permite exteriorizar y que inclusive yo vea y diga, fue pucha, no, yo no quería la decisión B, yo realmente pienso, creo que es más fuerte trabajar desde la decisión A o desde la decisión C, ¿sí? Entonces, permitir esa conexión con esa parte interior mía, con ese niño interior, con mis pensamientos, con mis creencias, con mis emociones, y que eso se pueda proyectar en lo que yo soy como profesional o como ser humano o como parte de una sociedad. Ahorita hablabas como del ejemplo visto desde las empresas. Si lo vemos desde las familias, el contexto social hoy en día ha cambiado muchísimo. En nuestra época, las decisiones de la casa las tomaba el papá a través de lo que la mamá le decía solitos en el cuarto, ¿cierto? Pero hoy en día no se toman las decisiones así. Hoy en día los hijos o hijas están pidiendo todo el tiempo ser tenidos en cuenta. La sociedad nos dice, hey, también ellos piensan, también ellos desean hacer parte de esas decisiones y hay que tenerlos en cuenta en esas decisiones, ¿sí? Entonces, ese tipo de herramientas proyectivas como el Lego nos permiten muchísimo que como adultos aprendamos a tener en cuenta también a esos niños y niñas que normalmente desde nuestra concepción social se nos dificulta mucho poder entender que ellos pueden hacer parte de las decisiones de la casa, de la familia. Hacer parte, ¿cierto? No tomar las decisiones como tal, que es una de las cosas que se nos dificulta como adultos. Muchas veces vemos que finalmente son los hijos quienes están tomando las decisiones en la casa y tampoco funciona así. O sea, la familia es una pequeña empresa y en esa pequeña empresa tenemos que tomar decisiones entre todos, ¿sí? Y ya que hablas del concepto de empresa, aclaro que las personas siempre vamos a tener una esencia social, el ser humano siempre va a ser social por naturaleza. Y ahí es donde precisamente este tipo de herramientas que se trabajan de manera grupal revela muchas cosas de cada una de las personas que están haciendo parte de ese contexto o ese grupo. Entonces, por experiencia y en los grupos de trabajo donde yo he desarrollado cualquier tipo de actividad, sea con esta metodología, sea con otra, empieza a revelar, primero, quién es la persona que mejor se comunica y que tiene más capacidad de liderazgo. Se empiezan a ver las personas que tienen problemas emocionales, ¿sí? Problemas emocionales para manejar su seguridad, ¿sí? Su tranquilidad. Muchas personas se exaltan y empiezan a revelar otras cosas de su personalidad que en ese grupo no habían visto. Se empieza a ver cuál es la persona que no le interesa trabajar por ese objetivo de ese grupo. Entonces estas herramientas empiezan a revelar como que lo que nosotros ya conocemos, con lo que venimos instalados como paquete humano, pero lo revelas de manera inmediata en un taller, ¿cierto? Entonces lo que dices es muy importante, es porque una familia es una empresa, un grupo de amigos, de hecho, tiene un concepto de empresa si están muy alineados. Unos vecinos tienen un concepto de empresa si están trabajando por un bien común. Y una empresa tiene muchos retos. Lidiar con personalidades, capacidades, habilidades blandas, habilidades técnicas, respetar el liderazgo, asumir un liderazgo. Y ahí es donde estas herramientas empiezan a sacar lo mejor de cada una de las personas. Ahora que hablabas de los niños, ese volver a ser un niño. Yo siempre le pregunto a las personas, ¿hace cuánto ustedes no tocaban un Lego?
¿Hace cuánto? O si nunca lo habían hecho, de coger una figurita y armar un muñequito, armar una torre, armar una casa. Y muchas personas me han dicho, hace más de 30 años yo no jugaba. Sí. Muchas personas me responden, nunca lo he hecho, nunca he jugado de esta forma. Entonces es también como muy bonito volver a que esas personas cojan estas herramientas, pero con un fin productivo, y es sacar un proyecto adelante, lograr un objetivo, crear un producto en una empresa, analizar el mercado de un producto de esa empresa, o hasta alinear una familia para que funcione mejor. A nivel familiar, ¿cuáles son los primeros retos, los retos más importantes como familia a resolver en un taller de Lego? Mira, yo creo que como familia y como en muchos otros ámbitos de la sociedad, la comunicación. O sea, comunicarnos realmente, como lo hacemos los seres humanos, es algo que adquirimos en el proceso de evolución, ¿sí? Y es algo difícil. O sea, el proceso de hablar, de comunicar con mi voz, es un proceso cognitivo superior que hemos desarrollado en la evolución, ¿cierto? Y es supremamente complicado. Tanto que podríamos decir que un niño ha adquirido, una niña ha adquirido un lenguaje sustancial en el transcurso de los 0 meses hasta los 7, 8 años. Que mire que aprendemos a hablar más o menos hasta los 7, 8 años y de ahí en adelante empezamos a pulir el lenguaje, ¿sí? Que nos podemos encontrar con personas de 30 años, a nosotros nos pasa, no dice, como que ve cómo se dirá tal palabra, ve esta palabra tan extraña, busquémosla. El lenguaje es increíblemente amplio y es algo que requiere un proceso cognitivo muy largo, por lo tanto la comunicación es algo difícil de lograr, o sea, una comunicación efectiva y afectiva, ¿cierto? Porque ahí también conectamos con esa parte emocional. Y es que cuando yo hablo, yo comunico emociones, comunico pensamientos, ¿sí? Y en el proceso, si no lo sé hacer de la manera adecuada, en el círculo en el que estoy, sea mi familia, sea el trabajo, sean los amigos, entonces ese grupo social me va a segregar. Es decir, no, es que tú no encajas acá, ¿sí? Entonces, podemos encontrar en la familia, digamos, una mamá, un papá, 2, 3 hijos, que hay uno de esos hijos o hijas que de pronto es el que está más aislado, el que dice yo más bien no hablo, todo lo que digo se toma mal, ¿sí? Y eso precisamente es un problema de comunicación en la familia. Y esa comunicación siempre nos va a llevar a hablar de tú qué sientes, tú qué piensas y tú cómo empatizas y conectas con el otro. Entonces mira que la comunicación nos lleva a muchas otras cosas que son súper importantes trabajar y no solamente en la familia. Entonces para mí esa estrategia Lego siempre nos va a conectar en cualquier espacio, principalmente con cómo me comunico, qué estoy comunicando y qué es lo que quiero comunicar. ¿Verdad que cuando se rompe la comunicación a nivel social, lo primero que surge es un aislamiento de las personas? Si a nivel familiar se empiezan a generar esas islas porque falta comunicación o porque la comunicación no se da de la manera correcta, empiezan a generar unas islas y un aislamiento de las personas o los integrantes de esa familia. A nivel social y cultural, cada vez el sistema nos va separando más a nosotros y nos va aislando precisamente. Como yo siempre he dicho, nos aíslan ¿para qué? Para que simplemente nos metamos en un sistema y empecemos a funcionar de cierta manera para que no cojamos caminos que al sistema no le convienen. Y háblese de sistema, sea religioso, político, laboral, como lo quieran tomar en ese contexto. Si a nivel familiar se rompen los lazos de comunicación, a nivel social, imaginémonos el impacto que va a tener en ese momento y a futuro. Todos esos sesgos de comunicación se ven trasladados en qué, en mi desarrollo personal, profesional, educativo, lo voy a llevar a una universidad, lo voy a llevar a una empresa y lo voy a llevar a que mis proyectos al final puede que no se cumplan o no lleguen a un feliz término como quisiéramos, pero es porque el problema de raíz es la comunicación, o son esas bases de familia, ¿sí? ¿Qué otro más importante, qué otro
problema ves más importante a solucionar en el tema familiar que pueda proyectarse a futuro en un problema ya a nivel social o laboral? Bueno, inicialmente es tanto de la comunicación, también surgen los vínculos familiares, el vínculo que yo tengo con mi mamá, que tengo con mi papá, que tengo con mis hermanos. Esos vínculos son súper importantes porque son los que me van a dar esa red de apoyo social. Cuando algo sucede en la sociedad, cuando algo sucede en mi trabajo, mi red de apoyo siempre va a ir a mi familia. Y cuando esa red de apoyo está rota, la mayoría de las personas no encuentra quien lo sostenga realmente. Entonces están los vínculos familiares, están ya situaciones de salud mental, como por ejemplo adicciones, comportamientos disruptivos en niños y adolescentes. Ya dije adicciones, ¿cierto? Sí. Sí. En las adicciones pues incluimos hasta la ludopatía, pues. Todas estas, o sea, podemos pasar por todas las adicciones, que son situaciones que afectan muchísimo la convivencia en la familia, ¿cierto? Duelos, procesos de duelo, sea de la mascota, sea de un familiar, sea porque nos despidieron del trabajo, eso también es un duelo en la vida, ¿cierto? Y muchas veces despiden a una persona del trabajo, esa persona, por ejemplo, eso le afecta a sus autoesquemas, su autoimagen, su autoconcepto, su autoeficacia, y los lleva de pronto a altos niveles de ansiedad o a depresión, y eso va a impactar la familia, ¿cierto? Eso va a impactar inclusive el otro trabajo que te consigas, ¿sí? Hace poquito me consulta una chica, más o menos de 20, 22 años, y resulta que en el trabajo anterior ella me decía como que mi jefe me hacía bullying, ¿cierto? O sea, la tenía montada. Consiguió otro trabajo, muy chévere también, pero ¿qué sucede? Ella estaba poniendo una barrera en su trabajo porque no quería otra vez sentir que la estaban vulnerando, ¿cierto? Entonces ella estaba poniendo esa barrera en su trabajo, pero eso también hacía, claro, ella tenía un malestar interno, hacía que con su mamá y el resto de su familia también surgieran ciertos problemas, ciertas dificultades, donde por ejemplo la mamá le decía, ay, es que usted ya no quiere salir de ese cuarto, o si sale de ese cuarto entonces ya no quiere volver, porque por ejemplo llegaba al trabajo y llegaba a acostarse a dormir, ¿cierto? Entonces al trabajar y al hablar, al permitirle a la persona comunicarse, generar como otra vez vínculos con la familia, comenzó a romper esa barrera en el trabajo. Y empezaron a decirle, no, es que ahí sí se activó esa comunicación en el trabajo. Decían, tú eres muy buena en esto, tú eres muy buena en lo otro, te voy a dar esta responsabilidad. Y si esa situación la trabajamos con Lego, ella se daría cuenta que dentro de ella hay cosas valiosísimas para entregar a ese nuevo trabajo. ¿Sí? Y eso que acabas de decir de todos esos traumas, esos problemas, esos sesgos, para que la gente lo entienda, se ve reflejada a través de las construcciones. Una premisa con la que trabaja la metodología Lego Serious Play es que no hay una construcción mala, ninguna construcción buena. Todas las construcciones con Lego se trabajan bajo metáforas, lo que quiere decir que todas las construcciones tienen una idea preconcebida por la persona que toda es correcta porque está en su cabeza, ¿cierto? Entonces es una herramienta donde todo eso que acabas de decir se ve a través de la construcción de los minifigures, que son estos muñequitos, que los muñequitos tienen colores, tienen rostros con diferentes gestos, tienen cabellos, tienen accesorios, gorritos o accesorios para poner en las manos, que depende cómo las personas los ubiquen, las acciones que hagan, la dirección hacia donde miran, si están parados muy estables en las construcciones, si tienen un pie levantado como avanzando. Y toda la construcción alrededor de estos minifigures nos van a arrojar información muy importante que incluso las personas revelan sin querer. Entonces en ejercicios con niños, incluso con Tiara, que es la hija de Eudana, también hacíamos el ejercicio, ¿cierto? Sí. Y simplemente con un ejercicio para mostrar esa diferencia de edades, veíamos que, por ejemplo, Tiara, que ¿cuántos años tiene Tiara? 9. Tiara tiene 9 años, versus una persona que tenga 40, con una instrucción de construir la torre más alta, Total. y la más estable y ubicarse en la punta, Tiara con 9 años corría todo el riesgo para que su torre fuera la más alta, pero sacrificando la estabilidad.
Mientras que el adulto de 40 años construía su torre mucho más reservada, mucho más pequeña, pero garantizando que la estabilidad de la torre fuera la mejor. Entonces esas construcciones arrojan toda esa información. Ahora, cuando construyes minifigures, estás representándote a ti, estás proyectando lo que tú eres en un muñequito y estás representando en la construcción de los otros muñequitos las personas que te acompañan. Entonces en la parte de los talleres, cuando tratamos la parte social, de acuerdo a la distancia que se pongan los minifigures de mi minifigure, el gesto que le pongamos a uno de los muñequitos mirándome a mí de frente, ¿sí? Si las personas construyen sus minifigures dándose la espalda. Hay un montón de cosas acá que se están moviendo, que la idea es que EU también nos explique este comportamiento de cómo yo proyecto a través de estas figuras lo que tengo adentro en la mente y hasta en el corazón. ¿Cómo explicas, EU, que una persona comunique tanto con estas herramientas? Bueno, en cuanto a las edades, hay una diferencia desde lo que es el neurodesarrollo. No es el mismo neurodesarrollo, no es la misma conexión neuronal de un niño o una niña de 7 años a uno de 9 años, a uno de 10 años, a una persona ya de 40 años, ¿sí? Entonces ahí hay algo muy importante y es que acá tenemos en cuenta ese proceso de neurodesarrollo de cada persona, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta el contexto social y cómo ese reconocimiento de ese contexto social nos cambia también lo que vamos a ver en esa construcción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, me imagino yo que no va a ser la misma construcción de un médico a un ingeniero civil. Exacto. ¿Cierto? Ahí estamos hablando de un contexto social, ¿cierto? Lo que yo soy inmerso en esa sociedad no es la misma construcción de una mamá o un papá a la de una persona que no tiene hijos. Entonces, ahí hay una parte de neurodesarrollo, hay una parte de reconocimiento de dinámicas sociales, ¿cierto? Y también desde esa subjetividad que logra construir la persona, en estos procesos también hablamos, también conectamos con el otro, ¿cierto? También se interactúa. Entonces, digamos que esa construcción que es abstracta, entre comillas, permite que la persona se sienta tranquila de poner en un minifigo o en una ficha lo que realmente está dentro de sí. ¿Por qué? Porque es que es simplemente ese muñequito. No soy yo, ¿cierto? Después el trabajo, digamos que parte del trabajo en estas actividades es que la persona también reconozca, diga, ¿y sabes qué? Eso sí soy yo. Y eso sí pienso yo. Y eso me construye a mí. Y con esto que ya estoy reconociendo en mí, puedo proyectarme, cambiar mi proyecto de vida, comenzar a pensar de una manera diferente en mi profesión, pues muchísimas cosas, ¿sí? Entonces no es solo porque se construye, es porque dentro del proceso también se le permite a la persona a través de algo abstracto mostrarse, ¿sí? Porque es diferente. Inclusive podemos verlo en el discurso general que manejamos como seres humanos, se nos dificulta decir, por ejemplo, yo me siento triste por. Generalmente decimos, es que esa es una situación que hace sentir triste a cualquiera. Lo ponemos en el contexto social, porque cuando yo pongo en el contexto social es más fácil asumirme parte de, pero cuando yo asumo algo propio, corro el riesgo de ser excluido por no pensar igual a los demás. Y la idea acá es que podamos pensar diferente a los demás, reconocernos en ese pensamiento diferente y enriquecer esa sociedad en la que estamos con eso. Miren, hoy lo que queremos es hablar sobre esta herramienta puntualmente que es del Lego, pero digamos que hay muchas más herramientas y metodologías a aplicar, porque creo que también de cierta forma las personas van tomando todo como paisaje, ¿cierto? Estamos acostumbrados a que una terapia sea simplemente una persona al frente mío escuchándome. Estamos ya también como con el paisaje de que una conferencia, una capacitación
o una facilitación a un grupo de trabajo sea una persona con una diapositiva en PowerPoint, un grupo de trabajo al frente escuchándome y durmiéndose, ¿sí? Y no prestando toda la atención. Estamos como cada vez excluyendo más herramientas para que las personas pierdan la atención. La adicción al celular es inminente y es supremamente fuerte. Todo el mundo trabaja en eso y pelea con eso. Entonces, en una charla, si sean de 5 personas, es inevitable ver al menos a la mitad desesperado por ver el celular, porque ya es una adicción que no controla y no presta la atención y se desconecta en el momento de la persona que está haciendo esa capacitación o esa facilitación. En un contexto familiar donde en una mesa se sientan 3, 4 personas, mínimo la mitad está comiendo o está interactuando con el celular al lado. Entonces yo creo que es importante que la gente conozca todas estas herramientas y que le vean el poder y que se salgan del esquema, se salgan de la cajita de siempre hacer las cosas de la misma forma. Habemos muchas personas que facilitamos la vida a los grupos de trabajo con herramientas que enriquecen demasiado, demasiado a las empresas y a las personas y a las familias. A nivel de pareja esto es brutal. A nivel de pareja tú pones a jugar Lego a una pareja y descubres de manera inmediata quién tiene el problema en la pareja, o si los dos tienen el problema, quién quiere reconocer, quién no quiere reconocerlo y para dónde va esa relación. Así es de poderoso esto. Tú pones a jugar a una mamá y a un papá con su hijo e inmediatamente ves los signos de desespero de los papás, ves el problema donde estás y más en el papá o en la mamá, qué cosas han hecho y qué falta por hacer en esa relación de papá e hijo. Y tú ves, tú pones a jugar a un equipo de trabajo y empiezas a ver definitivamente que hasta hay que cambiar el modelo de negocio. Eso es tan poderoso que hasta uno llega a definir, venga, después de este taller que hicimos con Lego en su empresa, definitivamente hay que cambiar el liderazgo o hay que cambiar incluso el producto a vender, porque definitivamente el mercado no va para donde vos querés. Con Eudiana creamos un proceso y desarrollamos un proceso donde se viven muchas experiencias. Un proceso donde se viven muchas experiencias a nivel, como lo hemos dicho durante todo el video, personal, familiar o en un entorno laboral. Un proceso donde mezclamos metodología de Lego Serious Play, otras metodologías de gamificación, con todo el conocimiento y todas las terapias y todo su proceso psicológico que Eudiana aplica en sus consultas. Entonces queríamos traer esta información a ustedes hoy porque creemos que es de bastante valor, Las estamos desarrollando en Meraki Coworking House. Estamos ahí desarrollando todas las actividades, todos los talleres. Y queremos que ustedes se vean beneficiados de esto. Queremos que conozcan la metodología. Que acá en Sabaneta se conozca que hay un lugar donde se imparten procesos de gamificación para todo el mundo. Sí. ¿Sí? Entonces, Evo, mil gracias por aceptar esta locura, por crear este proceso juntos, porque cada vez le damos más valor a las personas, ayudamos a más personas y cada vez hacemos que los equipos sean más eficientes, hacemos que las familias sean más felices. ¿Sí? Es cierto. ¿De cuenta de qué? De cuenta de jugar, de cuenta de volver a ser niño y volver a lo básico y volver a la esencia. Entonces, Evo, mil gracias por impartir esta metodología conmigo y en la casa Coworking y esperamos que mucha gente se una a este proceso. Que sí. Gracias por incluirme ahí en el proceso, por conectar y considerar que podía ser muy valioso como mi aporte, mi intervención como profesional con la metodología Lego. Y sí, es un proceso bastante significativo que impacta mucho a cada ser humano.